Entonces iniciamos. Muchas gracias. Listo. Bueno, muy buenas tardes con todos los presentes. Darles la bienvenida a cada uno de ustedes a este curso de capacitación organizado por la empresa Capacitaciones en Salud. El día de hoy el que les habla soy el licenciado Jonathan Pacheco Contreras, quien soy licenciado especialista con 3 especialidades. Soy especialista en inmunizaciones, especialista en emergencias y desastres, especialista en salud ocupacional, licenciado auditor, ponente en distintas instituciones y como también magíster en gestión de los servicios de la salud. Bueno, sin nada más que decirles, vamos a dar inicio a nuestro curso que tenemos programado para el día de hoy. El día de hoy nosotros vamos a empezar hablando sobre lo que es la RCP básica y el RCP avanzado. Primero, hay que saber diferenciar un RCP con un PCR. Cuando hablamos de un RCP, hablamos de reanimación cardiopulmonar. De un PCR, hablamos de un paro cardiorrespiratorio. Las siglas las utilizamos por igual, pero si ustedes se dan cuenta, en un RCP con un PCR, las siglas están ubicadas de distinta manera. Lo que vamos a hacer para que dé a un paro cardiorrespiratorio y procedamos a un RCP, ¿qué hacemos principalmente? Primero, se tiene que presentar el paro. Puede ser a nivel del corazón, que el corazón se detenga, pero haya una respiración muy lenta o casi agónica. Como también podemos llamarlo paro cardíaco. Pero si hablamos de un paro cardiorrespiratorio, va a haber detención del corazón seguida del sistema respiratorio, o sea, los pulmones. Y ustedes, por anatomía, todos nosotros, conocemos que por anatomía el sistema cardíaco y el sistema respiratorio, o sea, cardiorrespiratorio, trabajan ambos. Cuando hay una parada cardíaca seguida de una respiración, ¿qué pasa? El corazón se detiene, la respiración también se detiene. Por lo tanto, el corazón, ¿qué va a necesitar? Necesita sangre y oxígeno para que ese mismo corazón lo bombee sangre oxigenada. Pero como se ha detenido el corazón y seguida la respiración, ambos órganos dejan de trabajar. No pasa sangre oxigenada, nada. En un paro cardíaco, cuando hablamos de paro cardíaco, es que el corazón se ha detenido. Pero si hablamos de un paro respiratorio, el corazón sigue latiendo, pero el sistema respiratorio, los pulmones, no. ¿Qué va a hacer? El corazón va a seguir bombeando, pero se va a sentir forzado. Porque el corazón, ustedes saben que es un músculo que necesita nutrientes y necesita oxígeno. Su propio combustible de ese corazón es el pulmón, la respiración, el oxígeno. Es su combustible. Y de nuestro organismo, su combustible viene a ser la sangre oxigenada. Porque si no circula por todo el organismo sangre oxigenada, el primer órgano que va a fallar después de que haya pasado la parada cardiorrespiratoria y que puede hacer que nuestro organismo muera para siempre o esté en coma vegetal es el cerebro.
Se detiene nuestro corazón, nuestro sistema respiratorio, nos da un paro cardiorrespiratorio, nuestro corazón ya no bombea sangre, el pulmón ya no le aporta oxígeno, esa sangre oxigenada no llega al cerebro. Como no llega al cerebro, sangre oxigenada, ¿qué hace? El cerebro se bloquea, detuvo su funcionamiento para todas las partes del cuerpo, para todo. No va a funcionar. Y ustedes no van a poder caminar, no van a poder moverse, nada. El que hace toda la actividad, todo el funcionamiento de nuestro cuerpo, es el cerebro. Y el cerebro depende de dos órganos. ¿Cuál? El corazón y el pulmón. Depende de esos dos órganos. El corazón y el pulmón murieron, el cerebro también empezó a morir inmediatamente. Inmediatamente empieza a morir. Y lo que buscamos con un RCP es que estamos buscando reanimar al corazón conjuntamente con él, porque cuando ustedes hacen las contracciones a este corazoncito, porque ustedes están viendo por acá por anatomía, ¿no es cierto? Miren, está conectado con nuestro pulmón, el corazón, a ambos lados. ¿Ah? Ustedes están haciendo que esa sangre vaya al sistema respiratorio y se oxigene, regrese y de ahí pueda ser distribuido a todo el cuerpo. El cerebro es el que se lleva más porcentaje de sangre oxigenada. Y en esa sangre oxigenada están yendo todos los nutrientes que se ha adquirido a través de tu alimentación, a través de las reservas que tiene tu organismo, tus defensas, todo está ahí. Y eso es lo que adquiere el cerebro para poder nutrirse. Por eso que yo le decía, el cerebro es el que necesita más aporte nutricional a través de la sangre. Digamos, tenemos ahí un 100%. Ese 100%, ¿qué va a hacer? El corazón va a empezar a distribuir 50 para el cerebro y el otro 50 para todo el cuerpo. Y de ahí nuevamente los va a obtener y lo va a expulsar el organismo. Inspiramos oxígeno, se combina con la sangre, lo volvemos a expulsar, se convierte en dióxido de carbono. Algo que no sirve. Ahí estamos eliminando. La sangre oxigenada es la que circula en el cuerpo y regresa sangre desoxigenada, sangre que no sirve. Y es eliminado por nuestro cuerpo por distintas maneras. ¿Está bien? Eso es. ¿Qué más? Vamos a ver acá. Estamos viendo el RCP. Nos dice, el RCP es la reanimación o vienen a ser actuaciones que nosotros vamos a realizar o el auxiliador va a realizar al auxiliado. ¿Con qué fin? Con el fin de mantener bien irrigado y oxigenado al organismo. Eso es lo que hace.
buscamos que el organismo se irrigue. Y esa irrigación lo vamos a lograr cuando el corazón y el pulmón se hayan restablecido. Pero en el caso de que no se hayan restablecido, no vamos a lograr esa irrigación. Y para poder hacer que el corazón y el pulmón puedan realizar sus actividades de manera rápida o reanudar sus funciones, tenemos que realizar un RCP inmediatamente. Y cuando nosotros realizamos el RCP inmediatamente, el corazón, perdón, el cerebro entra en un estado de recuperación. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo ha estado detenido el corazón y el pulmón? Y no ha llegado sangre oxigenada. Cuando nosotros lo restablecemos ese funcionamiento, e inmediatamente el cerebro también empieza a recuperar su funcionamiento, pero muy lentamente. Por eso que nosotros ahí empezamos a valorar la escala de Glasgow. Eso es lo que tenemos que hacer. Y la escala de Glasgow se utiliza, la utilizamos desde el momento que entramos en contacto con el paciente. En todo momento utilizamos la escala de Glasgow, la valoramos. Viene un paciente ahí desmayado, pero no se ha golpeado la cabeza, licenciado. Ha venido desmayado, pero hay algo. ¿Qué ha pasado eso? Hay pulso, hay respiración, pero ¿por qué se desmayó, licenciado? Hay un problema en el sistema nervioso, tal vez no ha llegado a la suficiente cantidad de sangre, el corazón no ha producido o no ha bombeado lo suficiente y por eso se desmayó. Y ahí empezamos a valorar escala de Glasgow. ¿Mm? Perdió sangre el paciente, bastante sangre, está pálido, estamos valorando escala de Glasgow. Me responde, valoramos respuesta ocular, verbal, motora. A las preguntas, a la evaluación, paciente me da puntajes bajos. La escala de Glasgow no necesariamente tiene que ser utilizado cuando hay un traumatismo, un TEC. No. Todas las patologías afectan en su porcentaje al sistema nervioso. Por ejemplo, una apendicitis en un paciente pediátrico. El dolor es insoportable para ellos. Y ese nivel de dolor lo mide tu cerebro. Es por eso que el niño reacciona. ¿Mm? Lo que buscamos principalmente con una reanimación cardiopulmonar es poder disminuir lo que es la mortalidad, la gravedad o las secuelas que puede dejar un paro cardiorrespiratorio. ¿Está bien? El RCP básico. Adultos, un paro cardiorrespiratorio que lo aplicamos a nivel nacional, a nivel mundial, donde sea. Y eso viene a ser una actividad extrahospitalaria, que no necesariamente el RCP básico va a ser hospitalario. ¿Mm? Tipos de RCP. Tenemos nosotros uno básico y un avanzado. Un avanzado, ¿qué hacemos? El uso de desfibriladores automático externo, el uso de medicamentos. Ya brindamos atención intrahospitalaria. Extrahospitalaria, el RCP puede ser aplicado al básico tanto intra como extrahospitalaria. El avanzado se puede aplicar intra y extrahospitalaria. ¿Por qué extrahospitalaria, licenciado? ¿Por qué?
Vienen las ambulancias, llegan al lugar y están realizando RCP avanzado. Porque hoy en día nosotros tenemos que hacer el uso del DEA. Y a nivel nacional ya deben de tener un desfibrilador automático externo, un DEA. Es un dispositivo que nos ayuda a reanudar la actividad eléctrica del corazón. Las causas de un paro cardiorrespiratorio. Las causas de un paro cardiorrespiratorio son múltiples. Son múltiples. Múltiples. ¿Por qué múltiples? Por ejemplo, ahí tenemos los problemas cardíacos, las arritmias, los infartos, las embolias, problemas respiratorios, un OVC. ¿Mm? A nivel extrahospitalario, un- una causa de un paro cardiorrespiratorio son múltiples. Las enfermedades coronarias, como hemos visto, un infarto de miocardio. Por ejemplo, la parada cardiorrespiratoria o una enfermedad coronaria va a ser la causa más común. ¿Por qué? Porque va a ser un paro cardíaco respiratorio e inesperado. No va a avisar. Y si hablamos de un infarto agudo de miocardio, más o menos el 30 a 50% de los pacientes que padecen esta patología y ya hayan sido reanimados con la RCP, ¿no? Y han sido reanimados por presentar un paro cardiorrespiratorio. Ellos van a presentar un infarto agudo de miocardio constantemente. A pesar de que se le ha dado el RCP avanzado, aplicando lo que es el soporte vital avanzado. Ahí hablamos de un soporte vital. El paro cardiorrespiratorio, hablamos de la reanimación. Hablamos del soporte vital avanzado. O el BLC, tanto básico y avanzado. Otra causa extrahospitalaria, una enfermedad respiratoria o afecciones respiratorias, los traumatismos que se presentan, los cuales esos traumatismos impiden que la respiración del organismo, la circulación de la sangre, sean normal. El corazón se va a sentir forzado. Uno, bajo la tensión, el temor, la ansiedad. Ahí incluye también el factor psicológico. ¿Está bien? Otra causa, las intoxicaciones, podemos verlo, como también podemos ver en los niños, por ejemplo, que ellos suelen presentar atragantamientos o bases. ¿Qué nos dice? La importancia de la RCP, el factor más importante que determina la probabilidad de supervivencia de una persona que ha sufrido una parada cardíaca, es la presencia de una persona que sepa hacer RCP. ¿Qué nos habla? En Europa, más del 50% de las personas han sido atendidos por una persona que tenían al lado y que sabían hacer RCP básica. ¿Qué quiere decir?
que la persona que ha presentado un paro cardiorrespiratorio tiene probabilidad de salvarse siempre y cuando tenga una persona al lado con los conocimientos adecuados y la experiencia adecuada de poder realizar RCP. Yo les pregunto, pueden comentarme solamente a través del chat. ¿Cuánto tiempo tenemos para poder reanimar a esa persona? ¿Cuánto tiempo tenemos para poder sacar a la persona de la parada cardiorrespiratoria? A ver, díganme. ¿Alguien por ahí que quiera comentar? ¿Cuánto tiempo tenemos para poder reanimar a esa persona? ¿Nadie? Algunas teorías nos dicen 30, 48 minutos, hasta una hora. La AJA nos recomienda sacarlo en 20 minutos, máximo 30 minutos. Pero hay un detalle, hay un detalle. Hay que tener en cuenta también el ritmo. Si es un ritmo desfibrilable o es un ritmo no desfibrilable. Por lo menos, si es un ritmo no desfibrilable, tenemos hasta 30 minutos. Pero si fuera un ritmo desfibrilable, en el caso de que sea paciente joven, ¿no? Y hemos visto el PCR, la parada cardíaca que se ha presentado, tenemos hasta 48 minutos. Pero eso siempre y cuando se haya realizado adecuadamente con ayuda de un BLS, con un DEA. Pero si no tenemos eso, si no tenemos eso, eso nos aporta algunas teorías. Pero lo máximo que nosotros, lo ideal, en 20, máximo 30 minutos ya debimos haber sacado a esa persona. Máximo. En ese tiempo de 20 a 30 minutos ya debimos de haber sacado a la persona del paro cardíaco. Hasta que llegue el equipo médico. ¿Por qué les digo? Porque ni bien llega la ambulancia, inmediatamente ya ellos se ponen a hacer RCP. Por eso yo les decía acá, ni bien lo ven, acérquense, valoren e empiecen a hacer RCP. Porque la persona que va a poderlo sacar en menos de 20 minutos es porque está bien adiestrado. Conoce la técnica, aplica bien la maniobra. Llegó en el momento clave. Pero si no, hoy en día nuestros pacientes mueren. ¿Por qué? En el nivel extrahospitalario. Porque las personas no se atreven a hacer una reanimación. Uno porque desconocen y otros porque tienen miedo, o sea, inseguridad.
por esas dos causas. Desconocen, no saben cómo hacer. Y si no tienen miedo, lo hacen, pero no están comprimiendo bien el tórax del paciente. ¿Mm? Están comprimiendo. Y otro tiene miedo. ¿Por qué? Uno, porque se puede contagiar de alguna enfermedad. Otro tiene miedo. ¿Por qué? Porque se puede morir y nos van a echar la culpa a nosotros, nos van a ser responsables por su muerte. Uno dicen, apliques o no apliques, igual va a morir. Falso. Apliques o no apliques, el paciente puede sobrevivir o no. ¿Cuándo no va a sobrevivir? Cuando no lo hagas RCP, se tienes así seguro, no sabes hacerlo. Ahí, ahí tu paciente muere. ¿Mm? Vamos a dejar esto, vamos a pasar esto acá. Comienzo de la RCP. Siempre rápido, salvo excepciones. Siempre vamos a aplicar la RCP. Pero hay algunas cosas que no se va a hacer. Por ejemplo, destrucción craneal o cerebral masiva, decapitación. Se ha destruido todo el cráneo, el cerebro. ¿Para qué ya vas a hacerlo? Le sacaron la cabeza. ¿Para qué ya vas a reanimar a esa persona? Ya no podemos reanimar a esa persona. Descomposición o putrefacción. Un cadáver muerto, descompuesto. Ya no lo vas a tener que reanimar, ya no te sirve. Licenciado para donación de órganos. Eso tuvo que ser en la destrucción o decapitación. Ahí sí puedes sacar el corazón, te puede servir. ¿Mm? Lividez en zonas dependientes con rigor mortis. ¿Para qué ya vamos a hacer? Esta es la cadena de supervivencia, según la AJA que nos ha aportado. ¿Qué tenemos que hacer a nivel extrahospitalario? Miren, por ejemplo. A nivel extrahospitalario, primero, y les vuelvo a repetir. Lo primero que se tiene que hacer es hacer una valoración de la escena, seguida de la valoración del paciente. En esa valoración del paciente es donde tú vas a identificar respiración, pulso. Pero antes de identificar eso, valoramos algo. ¿Qué valoramos? ¿Qué valoramos? A ver, díganme, ¿qué valoramos? Después de la escena, ¿qué valoramos? Está después de la escena y antes de valorar respiración y frecuencia cardíaca. ¿Qué valoramos? A ver, díganme, ¿qué valoramos? ¿Alguien por ahí? Eso lo hacemos después de la escena, pero está entre la escena y la valoración de la respiración y frecuencia cardíaca. Antes de eso, ¿qué valoramos en el paciente?
porque ustedes no han valorado la escena y no de frente. Se van a valorar respiración y pulso. Hacen algo. ¿Nadie? Hace rato les dije. Valoramos la escala de Glasgow, no se olviden. Pero ¿cómo, licenciado? Antes de valorar frecuencia cardíaca y respiración. O después de valorar la escena. Por eso que decía, antes o después. Tenemos que valorar la escala de Glasgow. ¿Por qué? Entonces, ¿cómo se acercan al paciente de frente? No le dicen ahí, no le sacuden el hombro, le mueven el hombro. Señor, ¿se encuentra bien? Señor, ¿está bien? ¿Qué le pasó? Ahí estamos valorando la escala de Glasgow. Si hay respuesta o no a estímulos, hay respuesta verbal o no, está consciente, inconsciente. Eso es lo que hacemos. Valoramos la escala de Glasgow, no se olviden. Solamente con moverle el hombro, ya estoy valorando la escala de Glasgow. Y como no hay respuesta, valoro pulso y respiración. No hay los dos, empiezo inmediatamente a hacer RCP. ¿Ya? Un PCR lo podemos realizar a una persona inconsciente o que no respira también normalmente, o con o sin convulsión. ¿Qué nos dice? Persona no entrenada llamará al 112. El 112 diagnostica la parada cardiorrespiratoria. Pero si es una persona que conoce y sabe hacer RCP, esa persona diagnostica y avisa al SAMU, a la persona que está llamando, para que le envíen equipo médico. Y va a decirlo, presenta paro cardiorrespiratorio, paciente de aproximadamente tanto, adulto mayor, adulto joven, adolescente, gestante, puérpera, no sé, de más o menos, si es adulto mayor, de más o menos 68 años, con un peso aproximado de tal. Aunque el peso es ya secundario ahí, ¿no? Ha presentado una parada cardiorrespiratoria, estoy procediendo a realizar RCP, por favor acudir a tal lugar. Eso es lo que va a hacer. Esa es la mejor manera de poder realizar. Y si una persona no entrenada, llama al 112 y no va a saber qué es lo que presenta. No va a reportar. El SAMU le va a decir, valora pulso, ubica el pulso, si late por acá, late por ahí. Respira, no respira. Ve su pecho, te va a decir. Te va a dar las indicaciones para que tú puedas hacer PCR, RCP. Pero antes de que aplique RCP, como ya obtuvo información de ti, si hay pulso, late o no late, si hay respiración o no, e inmediatamente diagnostica y te indica, haz RCP. Eso es lo que se tiene que hacer. Y tengan algo en mente. Una persona no entrenada no va a tener que colgar, mucho menos el SAMU te va a colgar, porque la persona no entrenada desconoce y su único apoyo es en el profesional de la salud. ¿Mm?
¿Sí? Miren, por ejemplo, acá nos dice persona entrenada. ¿Qué va a hacer? Buscar un sitio seguro, porque antes tiene que valorar la escena. Y si la escena no es segura, hagamos que sea segura. U otro, si no es segura, espera a que sea segura. ¿Qué más nos dice? Va a valorar el nivel de conciencia a través de la escala de Glasgow. Va a ver la respiración. En menos de 10 segundos ya tiene que valorar respiración y aplicar la maniobra frente mentón. ¿Está bien? Persona inconsciente que no respira normalmente, igual se llama al 112. Envía a alguien por un DESA, un desfibrilador semiautomático externo, o también llamado DEA, que es el desfibrilador automático externo. Acá tenemos la RCP básica. ¿Cómo se aplica? Mira, paciente inconsciente y no respira. ¿Qué se hace? Se llama al 112 y se envía a alguien por ayuda. O que busque a un DEA, ¿no? E inmediatamente damos 30 compresiones, dos ventilaciones y continuar con RCP. Mm. Nos dice dos ventilaciones, pero licenciado, ya no se da ventilación, respiración boca a boca. Ya no se da. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer? Si ya no se da respiración boca a boca o ventilación, ustedes como profesionales o una persona entrenada que son, lo que deben de hacer es principalmente valorar todo. ¿Sí? Y de ahí continuamos con 30 compresiones, dos ventilaciones. En cuanto llegue el DEA, encenderlo y seguir las instrucciones. El RCP básico consta principalmente de dar 30 compresiones y dos ventilaciones, ¿no? Por el DEA ya han solicitado aquí compresiones 100 a 120 compresiones por minuto, las cuales estas compresiones tienen que ser principalmente con una profundidad de 5 a 6 centímetros. Con esa profundidad
tiene que ser. ¿Está bien? Ahí lo vemos. Compresiones. Evitar al máximo las interrupciones. De ello depende la supervivencia del paciente. Hay que evitar cualquier tipo de distracción. ¿Qué más? Tenemos ahí centro del tórax, a medio inferior del esternón. La ubicación exacta donde se tiene que colocar la mano, ¿no? Miren, ahí en el tórax. Algo muy importante. Yo recomiendo siempre que coloquen la palma de la mano que sea la mano dominante, porque esa mano dominante es la que va a controlar la compresión como también la fuerza, la profundidad. Eso es lo que hace esa mano. Si ustedes son zurdos, pongan zurdos y sobre ella pongan la derecha. Las compresiones 5 centímetros de profundidad, que se va a comprimir el tórax, máximo 6 centímetros. Aquí tenemos ventilación, maniobra frente mentón o la tracción mandibular, comprimir narinas, sellar boca de la víctima. Narinas, ¿por qué vamos a comprimir? Porque nosotros al comprimir la nariz presionamos, vamos a permitir que ingrese todo el oxígeno a través de la vía respiratoria oral por la boca, ¿no? Aquí, reanimador hace inspiración normal, insuflación del aire a largo de un segundo, ver la elevación del tórax, minimizar el tiempo de maniobras, pausa compresiones menor de 10 segundos, reevaluar si no entra aire antes de seguir la insuflación. Cuando ustedes hagan una ventilación, no es que vamos a hacer porque queremos hacerlo, sino antes de realizar la ventilación, lo que tenemos que ver es el rostro y el cuello del paciente. En el cuello del paciente, en la cavidad oral, encontramos la lengua. ¿Qué puede hacer? Obstruir la vía respiratoria, haciendo que no ingrese oxígeno. Si es un atragantamiento, primero hay que expulsar el cuerpo extraño. Luego de eso, proceder a realizar reanimación. Porque ahí, en un OVAC, lo primero que se va a presentar es una parada respiratoria seguido de un paro cardíaco. ¿Mm? 30 compresiones, 2 ventilaciones. Si son dos reanimadores, uno hace compresiones y el otro ventila al intercambio de cada 2 minutos. Hemos escuchado del DEA, los desfibriladores automáticos externos, que hoy en día hay muchas marcas. Y lo que va a hacer es principalmente producir, hacer lectura y producir descarga. Eso es lo que va a hacer el desfibrilador automático externo, ¿no? ¿Qué nos dice? Encenderlo nada más llegar. El TEA nos va a poder ayudar a nosotros a identificar si el ritmo es desfibrilable o no desfibrilable. Eso es lo que va a hacer. El TEA nos ayuda a identificar una fibrilación ventricular, una taquicardia ventricular sin pulso. Ahí vemos, por ejemplo, cómo se coloca el parche. Ahorita vamos a ver un video, ¿no? Por ejemplo, para colocar el desfibrilador, el DEA, que acá ya estamos haciendo, empezando a hacer RCP avanzado. Ya estamos empezando a hacer RCP avanzado. Porque acá, antes de hacer el avanzado, empezamos a hacer básico. Hacemos uno básico. Comprimimos, hacemos compresiones, las 30 compresiones, 2 ventilaciones, pero las 2 ventilaciones, como ya les dije, se dejó de hacer.
¿Qué hacemos? Solamente comprimir, pero entonces el licenciado no se va a oxigenar. Yo les digo a ustedes, presionen su pecho, compriman su tórax, van a ver que el oxígeno que ustedes han inspirado se va a expulsar de manera inmediata. Y luego, inmediatamente cuando descomprimen, oxígeno ingresa. No es la cantidad que necesita, sí, porque le falta más. Pero esa mínima cantidad de oxígeno que está ingresando y saliendo está produciendo un intercambio de oxígeno y CO2, haciendo que la sangre no se coagule, ¿no? Eso es lo que hace. El desfibrilador automático externo se va a colocar para poder reanimar de manera inmediata al paciente. Cuando una persona o el SAMU trae el desfibrilador, nosotros no nos detenemos para el colocar el parche, no. Continuamos comprimiendo el tórax. La otra persona ubica los parches. Y ahí es cuando el mismo equipo empieza a identificar el tipo de ritmo. Y una vez que haya leído el equipo, nos va a decir que sigamos las instrucciones, que nos alejemos o a producir descarga. Nos va a decir, continúe con RCP. ¿Dónde es probablemente encontrar un DEA o un DESA? El DEA con el DESA son los mismos equipos. El DESA significa desfibrilador semiautomático externo, ¿no? Y el DEA, desfibrilador automático externo. ¿Dónde se puede encontrar? En centros comerciales, estación del tren, colegios, universidad, polideportivos, centros de salud, policía, bomberos, ambulancia. Ahí se tiene que tener un DEA, un desfibrilador, ¿no? ¿Se puede tener uno de bolsillo? No hay, lamentablemente, no hay un desfibrilador de bolsillo, pero sí hay un respirador de bolsillo. ¿Hasta cuándo realizar la RCP básica? La RCP básica se va a realizar hasta que el paciente se haya movido, haya abierto los ojos o respire normalmente. Otro, hasta que te indique la persona que te detengas o pares. Y otro, cuando estés agotado, sin fuerza, como también si el paciente murió. Ahí. Esto es lo mismo de anterior que se ha repetido. Fundamental en la RCP, inicio inmediato, que hay que empezar, minimizar las pausas que son distractores, que esas pausas hacen que el tiempo de vida se acorte. ¿Ya? Compresiones de calidad y la desfibrilación temprana. Acá, en la pandemia del COVID, hemos visto que no se ha estado realizando la RCP o no han estado realizando la ventilación. Uno, porque nos dijo que al hacer compresiones, estamos expulsando el oxígeno retenido convertido en dióxido de carbono. Como se está produciendo eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Nosotros como profesionales ya conocemos las barreras de protección, la bioseguridad, pero las otras personas desconocen. Y hemos visto a nivel nacional que no tenemos responsabilidad. ¿Por qué? Porque no se colocan como debe ser la mascarilla o no se ponen mascarilla y de frente hacen una compresión, una ventilación.
Lo que se tiene que hacer primero es estar seguro. Por eso que en todo momento nosotros tenemos que valorar la escena. ¿Ya? Se valora la escena. Primero se valora la escena. En todo momento. Perdón. ¿Qué pasó? Porque si nosotros no valoramos la escena, hagamos que la escena sea segura. Transmisión del SARS-CoV, vía respiratoria. Sabemos que el COVID es una enfermedad respiratoria que hoy en día ya no lo estamos viviendo. Ahí venimos. Las maniobras más peligrosas. Esto. Por eso que nosotros no nos acercábamos por acercar al paciente. Podíamos sí realizar las compresiones. Antes estábamos ahí valorando, haciendo la maniobra frente mentón o la tracción mandibular, ¿no? Hacíamos la maniobra frente mentón en RCP básica y queríamos valorar si había respiración. ¿Y qué hacíamos? Nosotros nos agachábamos al paciente y colocábamos nuestros oídos cerca de la boca o mirábamos el tórax del paciente. Ahí podía ser que el paciente esté respirando por querer sentir, ¿no? Y por ese motivo se dejó de hacer la ventilación. La persona para poder hacer una ventilación, ¿lo podía hacer? No, no lo podía hacer. Tenía que esperar a que el equipo médico venga y venga con su ambú o con sus respiradores. Lo que nosotros simplemente teníamos que hacer, si era extrahospitalario, las compresiones. Por eso que yo les dije, cuando ustedes comprimen o compriman su pecho, van a sentir que expulsan oxígeno. Eso es CO2. Porque ustedes están produciendo expulsión al comprimir el tórax. Pero al descomprimir, están produciendo que ingrese oxígeno. Eso es lo que hace. Están produciendo ahí un intercambio de oxígeno y CO2. ¿Mm? Sin necesidad de dar ventilación. Pero sí sería mucho mejor la ventilación siempre y cuando lo den. Pero en este caso, la pandemia no se aplicó, solamente compresiones. Y actualmente se sigue aplicando de esa manera. ¿Ven? Se ha prohibido. Para poder realizar RCP con el equipo de bioseguridad, se tenía que esperar a los respiradores. Con este tipo de respiración, sí podíamos dar. Con estos respiradores podíamos dar. Los conectábamos, la mascarilla, el ambú, y podíamos insuflar. Y ahí veíamos que el tórax aumentaba de tamaño. Se lograba la expansión. En un RCP avanzado, el paro cardiorrespiratorio a nivel extra e intrahospitalario, tenemos ahí el uso ya de distintos dispositivos. Hacemos el uso de la cánula de Wedel, los ambús, los respiradores, una crigodotomía, lo que es el desfibrilador, el DEA, monitores, el uso de medicamentos. ¿Qué es una causa de un paro cardiorrespiratorio? Como ya les dije, puede producirse a nivel extrahospitalario, intrahospitalaria, puede ser por una enfermedad coronaria, un, o, un infarto de miocardio, un problema respiratorio, traumatismos, ¿no? Este lo vamos a pasar acá. Comienzo del RCP, siempre lo mismo. Cuando hay una destrucción craneal, ya lo vamos a pasar acá. La importancia de la supervivencia. ¿Qué nos dice? Cuando un paciente, les dije hace un momento, cuando se esté presentando un paro y hay una persona cerca, tiene esa persona, el auxiliado, tiene las probabilidades más altas de poder sobrevivir siempre y cuando entre la persona, el auxiliador, a hacer RCP de alta calidad. ¿Mm? Que aplique compresiones, desfibrilación, ventilación. Esas técnicas. Y ahí tiene más
posibilidad de supervivencia. Por ejemplo, ¿qué nos ayuda a identificar? El DEA nos va a ayudar a identificar estos tipos de ritmos de paro cardíaco. Si son desfibrilables, es que van a presentar una taquicardia ventricular sin pulso, o puede ser una fibrilación ventricular. En el caso de que no sea desfibrilable, es que la actividad eléctrica del corazón no hay pulso en el corazón. Otro, que haya sistolia. Pero en un desfibrilable, lo principal, aplicamos RCP básico, empezamos a comprimir, luego empezamos a colocar el desfibrillador. Pero si es un no desfibrilable, ¿qué tenemos que hacer? RCP y de inmediatamente colocar adrenalina. Ya. ¿Mm? Eso es lo que tenemos que ver. Por eso hay que saber hacer el uso de un DEA, del desfibrilador semiautomático externo. Y cuando nosotros aplicamos bien el DEA, las posibilidades de supervivencia de nuestro paciente son altas. Por ejemplo, en un RCP avanzado, paciente inconsciente y no respira, hay ausencia de respiración o ausencia de pulso o dudas. ¿Qué hacemos? Nosotros pedimos ayuda, llamar al equipo de RCP de manera inmediata. Esto es a nivel extrahospitalario, perdón, intrahospitalario. ¿Por qué? Porque tú ya no vas a llamar al 112. Si estamos dentro del hospital, tú tienes ahí tu coche de paro. Ellas son las personas que van a traer el coche de paro, el equipo de RCP, ¿no? Ahí nos dice ayudante, mascarilla, reservorio, oxígeno, vía endovenosa y monitorización. ¿Qué hace? E inmediatamente cuando ya han llamado al equipo de RCP, se da las compresiones torácicas, la básica, ¿no? Se da 2 ventilaciones con el ambú. Luego se continúa con RCP hasta que llegue el coche de paro. Una vez que llegue el coche de paro, empiezan a conectar los monitores, porque va a estar sometido a conector, y ese paciente ya está con vía, está hospitalizado. Tú en tu coche de paro tienes tu mascarilla, tus medicamentos, todo. Utilizamos ahí nuestra desfibrilación, porque está trayendo en el coche de paro el DEA, el desfibrilador. Y ahí van a empezar las descargas. El mismo equipo primero va a identificar. Por eso que le están colocando parches. Y en el mismo monitor también, como tiene sus electrodos colocados, va a empezar a detectar si es desfibrilable o no desfibrilable. Si hay actividad eléctrica sin pulso o no hay, o hay asistolia, o hay una taquicardia ventricular sin pulso, o fibrilación ventricular. El monitor que está ahí identifica si es uno no desfibrilable, va a aplicar su RCP y adrenalina. Pero si es desfibrilable porque está presentando una fibrilación ventricular y una sin pulso, una taquicardia ventricular sin pulso, empiezan haciendo RCP, van a continuar hasta que se coloquen los parches y se empieza a hacer la descarga. ¿Cuánto? Empezamos con 200 joules. Por eso que ahí se aleja para hacer esa descarga, ¿no? Para dar eso, nos dice continuar con RCP, compresiones continuas, ventilación, 10 respiraciones por minuto, palpar pulso si ritmo es organizado. Pero en el caso de que no sea, no haya ventilación, no haya pulso, no hay pulso al palparlo, continuamos realizando ese RCP y inmediatamente nosotros empezamos a producir la descarga. Hacemos el uso del DEA. Acá vemos compresiones manuales y compresiones externas.
una manual sencilla externa porque vamos a aplicar compresión directamente sobre el tórax del paciente. Pero si hacemos una manual directa, se hace una cirugía abierta y con electrodos, con palancas, con llaves eléctricas, se colocan directamente al corazón y produce una descarga. Y una vez que el corazón se reanime ahí, e inmediatamente se tiene que hacer el cerrado. Se tiene que cerrar el tórax del paciente. ¿Ya? Tenemos distintos tipos de compresiones. Uno es la manual, la sencilla que utilizamos, ¿no? Y el otro es con ayuda de compresores, que cumple la misma función. Mira, ¿no? Acá vemos compresores mecánicas, que esto lo que hace, comprime y descomprime de manera activa, continua. Colocamos por esta parte al paciente, le colocamos esto en el medio del tórax y el mismo ahí empieza a comprimir el tórax del paciente. Igual por esta parte de acá la cabeza y por acá la parte externa del abdomen, todo ello. Una desfibrilación ventricular, taquicardia ventricular sin pulso, si por AOD utilizamos una RCP manual, pero con ayuda de un DEA, un desfibrilador, que puede ser semiautomático, es una opción, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Lo principalmente que nosotros vamos a hacer en esto, cuando utilicemos una descarga, si vamos a utilizar un DEA de manera opcional, tenemos que producir 3 descargas seguidas. ¿Para quién? Para una fibrilación ventricular, como también para una taquicardia ventricular sin pulso. Siempre y cuando sea presenciada y con ayuda del desfibrilador, al lado, tienen que estar junto con ellos. Estos son los parches. Este parche va uno a nivel derecho, por debajo de la clavícula derecha, y el otro que tiene que estar al otro lado, a nivel de la línea media axilar izquierda. Ahí lo van a colocar para poder producir la descarga. Muchos hemos escuchado del puñetazo precordial. Si han visto, por ejemplo, Terminator, en esa película, o en Grey's Anatomy, también ahí también lo han visto tal vez, lo que es el puñetazo precordial. Puede ser que te atines o puede ser que lo hagas bien. No nos garantiza. No es tan aplicable. Porque para poder hacer ese puñetazo precordial tienes que estar a una altura del tórax y tu mano a 20 centímetros. Y para ello tienes que golpear fuerte. Fuerte. Pero no nos garantiza de que se realice. En vez de hacer el puñetazo precordial, aplico la compresión hasta que llegue el equipo médico, hasta que llegue un desfibrilador, porque el puñetazo precordial no es tan efectivo. La ventilación nos dice administrar la máxima FiO2 posible. Por eso que nosotros cuando aplicamos el ambú, que está colocada ahí en toda la boca y nariz, una máscara, tenemos que presionar todo lo más que podamos, porque ahí vamos a permitir que el tórax se pueda expandir lo máximo. En el caso de que por A o B no mejore, ya hay que hacer la instrumentación quirúrgica, semiquirúrgica podemos decir. ¿Por qué? Vamos a tener que colocar una intubación para poderle aportar oxígeno, porque la FiO2 lo que va a hacer, el AMBU lo que va a hacer solo es aportar oxígeno, nada más. No va a aportar nada al corazón. Para el corazón necesitamos comprimirlo, ¿no? Miren, ¿ven? Otro, podemos hacer eso. Podemos colocar la cánula de Wedel. La cánula de Wedel, ¿qué va a hacer? Va a permitir que ingrese más el oxígeno. ¿Por qué? Porque en esta parte, acá, la lengua puede obstruirla. Y como se va a colocar esta cánula de Wedel,
ya va a hacer que no se obstruya. La cánula de Weddell nos permite que ingrese más FiO2 al sistema respiratorio. ¿Ya? Acá tenemos dispositivos supraglóticos, que son fáciles de colocar, no necesariamente te necesita expertos, se va a tener que introducir a ciegas, no necesario parar la RCP para colocarlo. La RCP tú lo puedes continuar, no hay problema. Curva capnográfica, con una capnografía, un instrumento capnográfico que nosotros tenemos que hacer. Para todo ello tenemos que continuar siempre con la compresión. Un IOT, lo ideal, la ventilación exclusiva por expertos, no necesariamente para la RCP versus parada respiratoria, menor a 5 segundos, curva capnográfica que tenemos que introducirlo esto y dar el aporte, porque a través de ello vamos a brindar el oxígeno. La cricotiroidotomía, que vamos a tener que hacer un pequeño cortecito para que pueda ingresar oxígeno, una cánula. Pero esto solamente lo vamos a utilizar cuando haya una obstrucción de la vía aérea. Ahí nada más. O tenga el paciente algún tipo de traumatismo en el rostro. Tiene un gran traumatismo en el rostro, no podemos hacer el uso del ambú. Así que vamos a tener que hacer una cricotiroidotomía. La ventilación, ahí tenemos los distintos métodos de poder ventilar al paciente. Hay que colocar un acceso venoso, vía venosa periférica o una intraósea. Yo recomendaría más la vía no venosa. Colocamos una vía periférica, la cual vamos a tener que administrar líquidos, antiarrítmicos, medicamentos, vasopresores, ¿no? Con lo cual empezamos a administrar los 20 ml de solución cristaloide y elevación de la extremidad posterior a la administración de algún fármaco. La adrenalina, el primer medicamento en una desfibrilación en un ritmo no desfibrilable. Podemos hacer el uso también de la fibrilación ventricular con taquicardia ventricular sin pulso. Podemos hacer el uso en una sistolia. Podemos hacer el uso en una parada eléctrica, ¿no? En la parada de la actividad eléctrica del corazón. En cualquiera de esos dos. Porque ambos son en una sistolia, en una desfibrilación, en un ritmo no desfibrilable y desfibrilable, podemos hacer el uso de la adrenalina. Porque primero va a empezar un ritmo fibrilable, luego va a seguir uno no desfibrilable. Pero para hacer el uso de la adrenalina en una taquicardia ventricular sin pulso y en una fibrilación ventricular sin pulso, primero nosotros tenemos que aplicar 3 descargas. 3 descargas, o sea, 3 choques eléctricos intercambiando o intercalados. ¿Con qué? Con RCP, con las compresiones. Ahí es lo que vamos a hacer. Vamos a aplicar 1 miligramo cada 3 a 5 minutos alternos, por ciclos. Por ciclos. ¿Ciclos de qué? De compresiones. El otro, porque como vamos a producir 3 descargas y nosotros vamos a hacer compresión, porque vamos a estar comprimiendo y el corazón no se reanima, el sistema respiratorio tampoco se reanima. El equipo que está conectado ahí, el de DEA, ¿qué hace? Identifica el ritmo, te va a decir que te detengas y ahí va a aprovechar el equipo de poder hacer la lectura y ahí te va a decir, empiece la descarga. Esa es tu primera descarga. Sí, hasta llegar en las 3 descargas. Eso es lo que tú vas a tener que hacer por ciclos alternos. Y el otro comienzo en cuanto se tenga una vía endovenosa. Porque en una taquicardia ventricular sin pulso y fibrilación ventricular nosotros lo podemos colocar, la adrenalina vía subcutánea intramuscular, no hay problema. Pero si ya tenemos una vía endovenosa, porque se está presentando una sistolia, en una parada eléctrica de la actividad del corazón, ahí podemos colocar endovenoso la adrenalina. Otro,
La miodorona. Podemos hacer el uso también de la miodorona en una fibrilación ventricular, en una taquicardia ventricular, pero no en un ritmo no desfibrilable, ¿no? ¿Cuánto? Vamos a empezar haciendo el uso de 300 miligramos después del tercer choque. En el anterior no decía, no dice, comienzo después del tercer choque eléctrico. A partir del tercer choque vamos a utilizar 1 miligramo cada 3, cada 5 minutos, alternos por ciclos, porque el ritmo cardíaco va a cambiar, ¿no? Acá, en la fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso, cuando hagamos el uso de la miodorona, nosotros vamos a hacer igualmente el uso de la miodorona. Podemos hacer de miodorona, podemos hacer de adrenalina, cualquiera de los dos, porque ambos aplicamos a partir del tercer choque. No tengo adrenalina, amiodarona. Lo voy a diluir en 20 ml de cloruro de sodio, solución fisiológica. Pero aplicándolo a partir del tercer choque, o sea, la tercera descarga. Posterior a eso, más 150 miligramos después del quinto choque, o sea, de la quinta descarga. Tenemos opción. Acá no me está diciendo que yo voy a utilizar después de la tercera, el cuarto. Por ciclos me dice cuándo lo necesite, se alterne. O sea, vamos a estar aumentando cada ciclo que necesita, nada más. Pero acá no, ¿no? Nos dice también la lidocaína. Muchos han visto la lidocaína. La lidocaína también lo podemos hacer el uso. Nos ayuda bastante también, pero solamente ritmo desfibrilable. ¿Ya? Ahí tenemos. El monitor del gasto cardíaco y ventilación va a ser una detección de intubación correcta. En el caso de una calidad, va a monitorear lo que es la calidad de las compresiones que se está aplicando. Y como ya se ha administrado adrenalina o amiodarona, tanto en el tercer choque, de adrenalina a partir del tercer choque, y amiodarona a partir del tercer choque, que luego 300 miligramos, luego a partir del quinto choque, nosotros administramos solo 150 miligramos, ¿no? Y ahí ya hemos visto que hay compresión, la compresión que está monitoreando la calidad de la compresión es el monitor y se está recuperando la respiración y su ritmo del paciente. Ahí ya nosotros detenemos el uso de esos medicamentos. Acá tenemos los distintos equipos que nos van a ayudar. Otros dispositivos, máquina de circulación extracorpórea. ¿Cuándo se finaliza la reanimación cardiopulmonar? Cuando el paciente se ha restablecido, se ha recuperado su respiración, pulso, respira por sí sola, ¿no? Cuando vemos que la paciente ya no necesita RCP. Una sistolia mayor a 20 minutos a pesar de RCP avanzada en ausencia de causa reversible. A pesar de los 20 minutos que ya pasó de haberlo realizado la RCP, no hay ritmo, ya debemos de darlo por adiós. Por eso que yo le decía, de 20 a 30 minutos como máximo para poder reanimar a un corazón. Las compresiones de alta calidad, ¿cómo se van a aplicar? Llamamos de alta calidad cuando son bien aplicadas de 5 a 6 centímetros de profundidad. Eso es, y la técnica sea adecuada. Tenemos el CAB, que es la C, compresiones torácicas, A, apertura de la vía aérea, B, buena respiración. Acá les voy a compartir un videíto. Nuestro corazón es un órgano maravilloso. Trabaja muy duro, cada segundo que cada día, entregando sangre y oxígeno a cada célula en nuestro cuerpo. Pero cuando un súbito paro cardíaco ataca, nuestro corazón repentinamente e inesperadamente deja de latir efectivamente y el flujo de sangre se detiene. Sin intervención alguna, el cerebro, los hospitales y el corazón comenzarán a morir. Comenzará la resucitación pulmonar. Es la única posibilidad de sobrevivir
Ahí vimos cómo es el funcionamiento del corazón, ¿no? Cómo se tiene que reanimar, todo. ¿Qué necesitamos principalmente para hacer un RCP básico? Primero, arrodillarnos al lado de la víctima, muy aparte de que hemos valorado la escena, todo, ¿no? Coloque el talón de una mano en el centro del pecho y la víctima, especialmente, como les dije, hay que colocar la mano dominante y sobre ella la no dominante. Los brazos tienen que estar rectos, no flexionados. Una vez que esté recto, nosotros presionamos. Hacemos que el peso de nuestro cuerpo caiga sobre el paciente. Y eso va a hacer que se comprima, se presione con una profundidad de 5 máximo a 6 centímetros. Una vez que se realice cada compresión, después de comprimir, ¿no? Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, uno, es la profundidad de la compresión. Ahí nos dice libere toda la presión sobre el pecho sin perder el contacto entre sus manos y el esternón. Nunca hay que levantar, retirar la mano. La mano tiene que estar en todo momento sobre el pecho del paciente, sobre su tórax, para continuar comprimiendo. ¿Ya? Y eso vamos a repetirlo a una velocidad de 100 a 120 compresiones por minuto. La ventilación es la ventilación para poder hacerlo, como ya les dije, ya se retiró la ventilación y hasta ahorita todavía no se ha restablecido poder realizar nuevamente la ventilación o la respiración boca a boca. Lo único que nos recomiendan es comprimir el tórax nada más, solo compresión. ¿Qué hacemos? Vamos a tener que nosotros, por A o B, disponemos de un respirador, de un ambú, de una mascarilla Boquet, perfecto. Con esos podemos ventilar. Pero para poder hacer uso hay que hacer la extensión del cuello. Hay que valorar si hay obstrucción de la vía aérea, porque cuando ustedes ven en el paciente el cuello está flexionado, no extendido, flexionado, esa flexión va a impedir que ingrese oxígeno, porque lo que buscamos es que incremente la FiO2 en el paciente. Y como lo vamos a colocar en extensión, vamos a extender el cuello, ¿no? Aplicando la maniobra frente-mentón, elevándolo. ¿Qué vamos a hacer? Ya va a estar extendida y va a permitir el ingreso de oxígeno mejorando la FiO2. O por A o B queremos hacer una tracción mandibular. La tracción mandibular, tanto con la maniobra frente mentón, nos ayudan para poder colocar un collarín. Y ahí, con ese collarín, ustedes van a permitir que se extienda el cuello. Otro que se inmovilice. Una mascarilla rígida de RCP, una boquet que podemos utilizar. Estos son los tipos de bolsillo que podemos llevar. ¿Son lavables? Sí. ¿Se pueden desinfectar? Sí. Una bolsa de ventilación autoinflable, también conocida como el ambú, que nosotros la conocemos, esto. Miren. Cuando administre la ventilación de un adulto, recuerde administrar cada ventilación durante 1 segundo. No vamos a presionar rápido, sino lento, pausado. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que hacer. Observe que el tórax se eleve en cada compresión. Ustedes están presionando el ambú, ¿ya? La bolsa autoinflable, ese ambú, esto de acá, ustedes están presionando, el tórax se tiene que elevar. Y si no se eleva, es porque hay obstrucción, u otro es que ustedes no están sujetando bien la máscara. No está cubriendo la nariz ni boca. Tiene que cubrirla bien, tienen que presionar ahí para que se pueda inflar el tórax. Una vez hecho eso, vamos a reanudar inmediatamente las compresiones torácicas en menos de 10 segundos. Si solo van a aplicar RCP y no están capacitados o no pueden realizar respiración, ventilación, solo continúen aplicando las 30 compresiones de 100 a 120 compresiones por minuto. Nada más. No excedan, no pasen a hacer ventilación si no se sienten capaces. El uso del DEA. Cuando disponen un DEA, inmediatamente lo que ustedes tienen que hacer es colocar, ¿no? Este es el desfibrilador semiautomático externo o llamado también desfibrilador automático externo. Es DESA o DEA, cualquiera de los dos. Primero,
vamos a abrir y encender el equipo. 2, pegue los parches del DEA sobre el tórax desnudo del paciente. ¿Ya? Conecte los cables de la luz sobre la luz intermitente. Elija los parches tanto de adultos, para pacientes mayores de 8 años y para pacientes menores pediátricos. Hay que utilizar adecuadamente. Y esta es la manera correcta que nosotros vamos a colocar. ¿No? Mira, por ejemplo, acá nos dice, en caso de no tener parches pediátricos, se utilizan los del adulto. La posición de los parches serán anterolateral, un parche por debajo de la clavícula derecha y el otro parche por debajo del pezón izquierdo. O anteroposterior, un parche entre el lado izquierdo del esternón y el otro en el pezón izquierdo. El otro parche en el lado izquierdo de la espalda. Este es anterolateral y anteroposterior. Pezón izquierdo y el otro a nivel del pezón izquierdo, pero a nivel del omóplato, la parte atrás. Esto es de frente, por debajo de la clavícula, ¿no? Y el otro por debajo del pezón, no abajito del pezón, sino lo tienen que colocar a nivel de la línea media axilar. En el mismo parche está indicado cómo se tiene que colocar. Aléjese del paciente y deje que el DEA lo analice. Aquí, cuando la persona está colocando los parches, ustedes pueden seguir comprimiendo. Y una vez que el mismo DEA nos diga, aléjese, iniciando lectura, nos puede decir, o analizando ritmo, ahí ustedes se alejan, no lo tocan, porque el equipo va a detectar tu ritmo tuyo y va a decir que el equipo está bien. O coloquen en posición de seguridad cuando tu paciente está ahí estirado, muerto, inconsciente. Por eso que tú te tienes que alejar de la víctima, no tocarlo, porque si tú lo tocas, detecta el tuyo. Si el D aconseja una descarga mientras se carga el desfibrilador, puede realizar compresiones. Como ya terminó de analizar, te dice, empiece compresión. Empiezas tú a comprimir, ahí el mismo DEA empieza a recargar su energía solita. Tiene una batería, funciona con batería, se empieza a recargar. La cantidad de descarga se va a centrar en el parche, por eso que empieza a cargar. Empieza a cargarse ahí y ahí una vez que empieza a cargarse, el equipo te va a decir, encienda, empiece o realice descarga. Te va a indicar dónde está el botón que vas a presionar. ¿Y dónde está? En el mismo equipo hay un botoncito con un rayo. Esa es la descarga. Eso vas a tener que presionar. Realice descarga al paciente, asegúrese que nadie lo esté tocando, porque si tú lo estás tocando, cuando empieces a realizar y el equipo te diga, inicie descarga o realice descarga, tú presionas el botón, no debes de tocar a la víctima. Solamente toca el botón, ya no lo toques a la víctima. Ni tu dedo, nada tuyo, ni otra persona, porque en él va a irse esa descarga y esa persona que está tocándolo va a hacer que el corazón se detenga. ¿Ya? Tras la descarga, inicie las compresiones. Una vez que se ha hecho la descarga, el equipo mismo te va a decir, inicie compresión. O te va a decir, analizando. Empiezas tú a hacer la compresión normal. Si no es necesario que realice nuevamente descarga, inmediatamente lo puedes realizar la RCP. El mismo equipo se encarga. Y no dice, al cabo de los 2 minutos, el DEA le parará, va a parar. ¿Para qué? Para poder analizar el ritmo del paciente nuevamente. Y ahí tenemos así por ciclos. Esos son los choques. Acá vamos a poner cómo se hace este RCP, esta desfibrilación. A ver un momento. El propósito de este video es ayudarte a comprender cómo funciona un DEA, desfibrilador externo automático. La tira de este electrocardiograma y vas a ver, es de la misma
informativa el día de hoy. Gracias. Tan pronto como quieran comenzar sigue las instrucciones de los, es tanto que las almohadillas. En este caso, el corazón está Ahí vimos cómo se coloca adecuadamente un desfibrilador, ¿no? Aquí, cuando llega el desfibrilador, o el AE también, que es el desfibrilador semiautomático externo, no va a decir tan pronto como llegue el DEA, enciéndalo y colóquelo el electrodos en el pecho, desnudo de la víctima. Si hay más de un reanimador, se debe de continuar con la RCP, mientras que el otro vaya colocando los electrodos sobre la víctima. Segura, direcciones visuales y habilidades, siga las instrucciones. En todo momento hay que seguir las instrucciones del propio equipo. ¿Qué es lo que nos dice? Si no recomienda el equipo de descargas, no se va a realizar ningún tipo de descarga. Y si no hay un DEA disponible, ¿qué van a tener que hacer? De manera inmediata hay que hacer RCP. Continuar con la RCP hasta que llegue algún profesional de la salud. Eso. Si no responde, pero está respirando normalmente, que como lo colocamos, posición de seguridad. Eso le tenemos que poner al paciente. No le ponemos posición de seguridad hacia la izquierda, la ponemos hacia la derecha al paciente. Hacia la derecha tiene que estar ahí el paciente. ¿Por qué? Le ponemos hacia la derecha. Porque recuerden que el corazón, nuestro cuerpo humano, tiene dos pulmones. Uno tiene tres, el otro dos. El izquierdo tiene dos, el derecho tres divisiones. Por lo tanto, si tú lo lateralizas a la izquierda para la posición de seguridad, ¿qué va a hacer?
El pulmón derecho, como tiene 3 lóbulos, ¿qué va a hacer? Va a presionar al corazón. Recuerda que recién estás restableciendo a ese paciente, ¿no? Ese corazón se siente bien, digamos, traumatizado, presionado, y con un peso más sobre él, no vas a poder que el corazón tenga el espacio suficiente para poder latir normalmente. Se está restableciendo. Por eso que necesitamos colocarle hacia el lado derecho para que el corazoncito tenga el espacio suficiente de poder restablecerse. El uso del DEA. Ahí ustedes han podido ver que en esta parte voy a colocarlo sin volumen. Aquí ustedes han podido ver que el mismo DEA, el mismo señor, avisa que va a ser una descarga. Espérate, ahí está, acá, en esta parte. Más acá, más acá, más acá, más acá. Aquí, ahí está. Si ustedes han visto, ahí hemos visto que ya, ahora sí. Ya, ahí. Mire, por ejemplo, acá ustedes han visto que el mismo desfibrilador, acá, está analizando. ¿Está analizando con qué fin? Solamente detectar el ritmo del propio paciente. No quiere detectar el ritmo de ustedes. El objetivo es que se detecte el ritmo del paciente, identificar el ritmo especialmente del paciente, nada más. Por eso que nos dice aléjense, para que nosotros no, perdón, para que el equipo no identifique nuestro ritmo, porque si identifica nuestro ritmo, el paciente puede decir, el paciente sigue muerto ahí, inconsciente. Por eso que nosotros tenemos que alejarnos y hacer que el equipo no lea nuestro ritmo.
¿Ya ven? Ahí. Cuando ahí nos ha dicho, perdón. Ahí, cuando el paciente nos ha dicho análisis, acá. Ahí está, acá. Acá. Ahí creo. Ya, ahí han visto. Ahí nos dice descarga requerida. No significa que todavía nos vamos a alejar. Ahí el equipo ha dicho, ha identificado el ritmo y está el mismo equipo recomendando la descarga. Como está recomendando la descarga, inmediatamente el equipo nos va a decir, continúe con las compresiones. ¿Ya ve? Que continuemos con masaje cardíaco. El masaje cardíaco es las compresiones que nosotros vamos a realizar. Solo nos indicará realizar una descarga cuando la situación así lo requiere. Apartarse del paciente. ¿Ya ves? Ahí nos dice apartarse del paciente. En ese momento que ya nos ha dicho el equipo, se recomienda descarga, ahí iniciamos las compresiones. Ese es el tiempo que tiene el equipo para poder centrar toda la carga en el parches, en esos electrodos. Ahí se va a centrar. El equipo ya está programado. Lo va a identificar si es un paciente pediátrico o si es un paciente adulto. El mismo equipo produce la descarga. No es que nosotros lo vamos a programar 200, 150 para paciente pediátrico. No, el mismo DEA ya lo programa. Si es un desfibrilador manual, ¿no? Con descargas que utilizamos, que has visto en los hospitales, eso sí, nosotros tenemos que programarlo de acuerdo a la intensidad. ¿Ya? Ahí, si ustedes están viendo, ahí, justo ahí, ¿qué nos ha dicho? Cuando ha contado 3, 2, 1, esta señorita ha presionado acá un botón. El médico se ha alejado, le está dando solo señal, una indicación a la señorita que presione ese botón. Ya no lo toca él, ni ella lo toca al paciente. Presiona ese botón, es un botoncito de rayo. Tiene todos los dedos, tienen un rayito. Eso es lo que se tiene que presionar. Se presiona eso e inmediatamente se produce la descarga en el paciente. Van a ver que en algunos pacientes es como si estarían saltando. El tórax se eleva y en algunos no se eleva el tórax. ¿No? Eso es la manera correcta de poder hacer el uso de un desfibrilador automático externo. Vamos a compartirles este videito también. Ahora vamos a abordar la RCP infantil. Algunas cosas en las que deberíamos pensar cuando hablamos de la RCP infantil. Las instrucciones nos ayudan a entender que el rango de niños está entre el primer año y sus primeros signos de pubertad. Hay esta edad alrededor de los 14 años, pero hay mucha ambigüedad acerca de cuándo un niño se convierte en un adulto y cuándo un adulto tiene el tamaño de un niño. Personalmente, me gusta guiarme por el tamaño del paciente. Y en este caso, está claramente en alguna parte entre las edades de 1 y 12 años, que está bien dentro de nuestro rango de seguridad de un niño, y vamos a usar eso como guía para hacer RCP. En segundo lugar, cuando hacemos la profundidad de la compresión en un niño es de 1/3 de la profundidad del pecho. Entonces, es algo a tener en cuenta aquí al hacerle RCP a un niño. En este caso, tenemos un jugador en el campo de fútbol y de pronto colapsó. No sabemos por qué. Entonces vamos a evaluarlo.
Pero también necesitamos pensar si fue electrocutado, habrá pisado un cable pelado, había una serpiente, quién sabe, solo buscaremos algo, así que asegúrate de que la escena sea segura. Tengo mis guantes puestos, mi protector de RCP está disponible, así que estoy seguro para rescatar. Ahora, vamos a hablar sobre cuál es el primer paso. Mano sobre la frente para recordarme no mover la cabeza y el cuello excesivamente mientras toco la clavícula. Oye, amigo, ¿estás bien? ¿Estás bien? Este jugador no responde. Cuando no hay respuesta a mis toques y gritos y me doy cuenta que no está respirando normalmente, eso automáticamente será una llamada 911. Tú con la camisa a cuadros llama al 911 y vuelve, puedo necesitarte. Y si puedes encontrar un DEA, tráelo. Si no tengo a alguien que llame al 911 o traiga un DEA, voy a marcar al 911 en mi celular y lo dejaré en altavoz para que los operadores puedan ayudar a guiarme en esta escena. Muy bien, nos ponemos ya en acción. Voy a colocar, en este caso para el tamaño del paciente, una palma de una mano. Si fuera un niño grande o de una edad o tamaño mayor, de niño casi adulto, lo trataríamos como un adulto con RCP con 2 manos. Pero para este niño es adecuado con una. Voy a colocar la palma de mi mano en el centro de su pecho, en el tercio inferior de su esternón, en la mitad. Ahora voy a empezar mis compresiones a 1/3 de la profundidad del pecho en profundidad y a un ritmo entre 100 y 120 veces por minuto. Esto es al menos 2 por segundo. Aquí vamos. 1 y 2 y 3 y 4, 5, 6 y 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Voy a hacer ahora la maniobra frente-mentón, tomar mi máscara y protector con válvula unidireccional, tapar la nariz y abrir la boca. Y voy a darle 2 respiraciones de rescate. Dos respiraciones de rescate entran y vuelvo a mis compresiones. 1 y 2, 3, 4, 5, 26, 27, 28, 29 y 30. Ahora doy 2 respiraciones de rescate más y voy a hacer estas 30 compresiones a 2 respiraciones de rescate hasta que llegue la ayuda. Que llegue el SEM, llegue un DEA o que mi paciente revive, comienza a respirar y se mueve por su cuenta. Ahí vimos principalmente ahí vimos cómo se hace el RCP en los pacientes pediátricos, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Para poder hacer un RCP de la mejor manera, primero hay que identificar la zona, la escena, dónde se va a realizar. Nosotros no nos podemos atrever a realizar RCP si no estamos seguros, ¿ya? No podemos ir de frente a realizar RCP si la escena no es segura para nosotros y tampoco es segura para el paciente. Si no es segura, hagamos que sea segura o esperemos hasta que sea segura. Ahí recién podemos nosotros realizar RCP. Y antes de realizar la RCP, primero hacemos la valoración de la escena, seguida valoramos la escala de Glasgow e inmediatamente valoramos pulso, respiración. ¿No? ¿No hay eso? Perfecto. Queremos valorar la respiración, hay respiración, pero podemos adelantarnos a hacer la maniobra frente mentón. También. ¿Cómo? Si por A o B el paciente tiene pulso pero no está respirando, tal vez está obstruido la vía aérea. Veo la boquita, abro la boquita, abrió la maniobra frente mentón, veo, bueno, se ha obstruido. Hay un no C, se ha atragantado con algo. ¿Qué necesitamos? Necesitamos de manera inmediata desobstruir esa vía. Con la maniobra de Heimlich lo desobstruimos, se va a detener el corazón seguido, porque se ha detenido la respiración, se detiene el corazón e inmediatamente aplicar RCP. ¿Cuándo vamos a parar? Vamos a parar de hacer RCP cuando el paciente esté respirando por sí solo o puede hacerlo por sí solo. Otro, cuando el paciente se esté moviendo o abra los ojos, ahí.
le lateralizamos hacia el lado derecho. Algunos pacientes suelen vomitar después de eso. Normal. Por eso que le tenemos que colocar al lado derecho, ¿ya? Lateralizado, posición de seguridad, para que pueda vomitar solo y ya no se vuelva a obstruir la vía respiratoria. ¿Está bien? Bueno, eso sería todo. Les invito a cada uno de ustedes a que puedan realizar sus preguntas, que con gusto van a ser respondidas. ¿Alguna pregunta, alguna duda? También me pueden realizar sus preguntas a través del chat, no hay problema. Bueno, parece que no hay preguntas. Entonces, vamos a dar por finalizado nuestra charla del día de hoy. Agradecerles a cada uno de ustedes por estar presentes en este curso de capacitación organizado por la empresa Capacitaciones en Salud. Sin nada más que decir, desearles a todos ustedes el día de hoy un feliz Día del Trabajador y muy buenas noches conmigo. Conmigo será hasta otra oportunidad. Muy buenas noches con todos.